of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The end all of you. No one connected to you. The end all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Alcanzar cero emisiones de CO2 de cara a 2050 es uno de los principales desafíos del sector de la aviación. Y para caminar hacia esa sostenibilidad, sin duda, hay que hablar pues, de los ejes principales que contribuyen a ello. Estamos hablando de los combustibles sostenibles para la aviación, hablamos también del hidrógeno verde y hablamos también de cómo se tiene que mejorar la eficiencia de las aeronaves para contribuir a que se consigan esos datos. Sin duda, hay un plan, el Plan Destination 2050, que lo que prevé es que pues, al menos el sector de la aviación consiga reducir en cero esas emisiones de CO2, reducir así la huella de carbono. De cara a 2030 a nivel europeo se prevé que esas reducciones pues, se fijen en un 55%. Hay optimismo de cara a que se pueda conseguir, lo hablábamos en la sesión anterior, pero en esta vamos a fijarnos en las innovaciones hacia un cielo más limpio. Lo vamos a hacer de la mano del sector público y de la mano del sector privado. Vamos a saludar ya a nuestros ponentes y la persona que va a moderar esta sesión, Manel Fran, jefe de la Oficina de Prensa en Cataluña de AENA. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y a nuestros ponentes, a quienes les damos también las gracias y la bienvenida por estar hoy aquí en la novedad, este nuevo plató de Aviation, donde profundizamos tanto en el día de hoy como en el día de mañana en todas las novedades y desafíos del sector. Sin ir más lejos, hablábamos de AENA, que va a moderar esta sesión. Han tenido y están tomando un papel activo en la reducción, como decíamos, de la huella de carbono. Están tomando muchas medidas al respecto. Por ejemplo, en los aeropuertos españoles el objetivo, como decíamos, es alcanzar cero emisiones netas para 2040 en sus aeropuertos. Entre sus iniciativas pues, también destaca el uso de energía 100% renovable. Y si nos fijamos en las empresas que van a participar hoy aquí, también a nivel estatal, también está Senasa, pero si nos fijamos, por ejemplo, en Repsol, que va a participar hoy aquí, está liderando esa producción de SAF y ha anunciado que producirá 1,3 millones de toneladas de combustibles sostenibles de cara a 2030 en sus refinerías. Estos combustibles que van a permitir pues, reducir en un 90% las emisiones de CO2 en comparación pues, al queroseno tradicional. Air Europa también va a estar presente en esta sesión y pues, lo mismo, están trabajando también en sus planes para esas reducciones y para trabajar pues, con combustibles sostenibles, hacer una flota de aviones pues muchísimo más eficiente y de esa manera pues, lograr conjuntamente un transporte aéreo muchísimo más sostenible. Los esfuerzos los vamos a ver en esta sesión. Manel va a ser la persona que nos va a ir desgranando cada uno de los temas, que son muchos, así que os dejo, tenéis toda esta franja por delante. Yo tomaré notas y luego comentamos. Gracias, Elizabeth. Ante todo, sin ánimo de corregir, pero somos mucho más ambiciosos en AENA. El Net Zero vamos a llegar en 2030, 10 años antes, o sea, casi pasado mañana. Gracias a los organizadores de BNew por darme ocasión de conducir esta mesa. El BNew se ha convertido en un referente mundial en innovación. He sido asistente en las últimas 4 ediciones y ahora me toca el placer de presentar a nuestros invitados en la mesa. Les presento primero a Inmaculada Gómez, que es doctora internacional en Ciencias Ambientales, trabaja como experta en sostenibilidad en la empresa pública española Senasa desde 2007. Desde esta empresa apoya fundamentalmente a las autoridades de aviación civil en sostenibilidad de la aviación, de manera especial en todo aquello vinculado con los combustibles sostenibles, con los SAF y los mercados de carbono, tanto a nivel nacional como internacional, y participa como experta española en los grupos de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, y de la Conferencia Europea de Aviación Civil, esos grupos relacionados con aviación y medio ambiente, en los cuales seguro que tendremos ocasión de comentar durante el desarrollo de la mesa. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Inma. Francisco Lucas es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica de Madrid y es además máster en Administración y Dirección de Empresas por el CEREM. Está vinculado al sector del transporte y de la movilidad y ha desempeñado diversas funciones de dirección técnica desde su incorporación
a Repsol y ha representado a esta compañía multienergía también en instituciones nacionales e internacionales. De hecho, para que se hagan una idea, durante los días previos a esta mesa, cuando íbamos intercambiando información, todos los ponentes estaban en alguna parte del mundo tratando sobre la cuestión que nos lleva hoy, con lo cual tenemos la certeza de que la información será la más reciente. Desde 2023 es gerente senior de aviación sostenible y asistencia técnica del negocio de aviación internacional de Repsol. Bienvenido, Curro, gracias por acercarte hasta aquí. Y cerramos la ronda de presentaciones con Rosa Norfel, que es licenciada en Turismo y máster MTA en Gestión de Compañías Aéreas por la Universitat de las Islas Balears. Desde 1987 ha desarrollado su carrera en el sector de la aviación, ha ocupado diversos puestos en diversos departamentos. En el 2000 se incorporó al Departamento de Sistemas de Gestión de Air Europa, donde ha implementado y mantenido desde entonces las normas internacionales de gestión de calidad y de gestión ambiental, además del reglamento EMAS, las verificaciones de emisiones y todas las certificaciones con alcance total de la compañía. También ha llevado a cabo la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ha participado en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad de la información. Desde enero de este año es directora de sostenibilidad de Air Europa, responsable en la gestión de sostenibilidad ambiental y social de esta compañía y de la coordinación de la adaptación a la nueva normativa CSRD, la directiva de la Unión Europea que regula la información sobre sostenibilidad que las empresas deben hacer pública. Ya ven que con los currículums de las personas de la mesa abordamos los múltiples elementos del debate que vamos a tener hoy. Pero una de las virtudes de las sesiones del BNIU es que cumplen escrupulosamente los horarios, con lo cual, una vez presentadas las personas, vamos a hacer una primera ronda para que cada uno de vosotras, de vosotros, nos contéis cómo afrontáis desde vuestras compañías el reto del sector. Un reto que yo creo, no sé si lo habéis comentado en la mesa anterior, que no es como algunos pueden llegar a creer erróneamente lo de volar menos, sino lo de conseguir volar más contaminando menos. Abrimos la ronda con Inmaculada Gómez y te pido una cosa, además de hablar de los retos del sector y cómo se afrontan desde Senasa, es que nos presenten muy brevemente la compañía, porque es cierto que para los conocedores del sector del transporte aéreo es una habitual, pero como marca probablemente aquellos que están más interesados en la sostenibilidad y en la visión general no la conozcan tanto. Por favor. Muchas gracias, Manel, y por la oportunidad de dejarme presentar un poquito Senasa, porque efectivamente, aunque en el sector aeronáutico yo creo que sí que es conocida, en el conjunto de los sectores del transporte quizá no tanto. Senasa es una empresa pública con una trayectoria de más de 30 años, sobre todo centrada en promover un transporte aéreo más sostenible, pero también sobre todo más seguro, y presta asistencia técnica sobre todo a las autoridades de aviación civil españolas, pero también a nivel internacional, en aspectos como medio ambiente, pero también navegación aérea, seguridad física y operacional, y también somos una entidad siempre tradicionalmente conocida por ser una de las que formábamos los controladores aéreos. Desde Senasa, en el marco de la sostenibilidad, desde el departamento donde yo pertenezco, ¿no?, que es Aeropuertos y Medio Ambiente, cubrimos todo el espectro de áreas, ¿no?, porque Senasa se creó también para dar servicio a la administración y en ese sentido pues tenemos que dar servicio a todas las áreas, ¿no? Entonces tenemos personal en evaluación de impacto ambiental, en ruido, en calidad del aire, pero bueno, yo de lo que os puedo hablar mejor y de lo que os puedo contar un poco más en detalle sobre las labores que hacemos en descarbonización. En ese sentido, pues desde el año 2008 más o menos ya venimos preparando el camino para el sistema de comercio de derechos de emisión de la aviación, que básicamente consiste en ponerle un precio, esto seguro que Rosa lo conoce perfectamente, ponerle un precio a esas emisiones tratando de incentivar que se reduzcan. Y luego los SAF, ¿no?, que yo creo que hablaremos bastante de los combustibles sostenibles de aviación, que se han mencionado ya en la introducción, que permiten esa reducción de emisiones, y que desde Senasa, pues, como empezamos ya pues en el año 2010, empezamos estableciendo plataformas, proyectos de investigación y desarrollo europeos, buscando un poco dotarnos del conocimiento y establecer esas pequeñas bases, esas pautas para que la industria, sobre todo española y en colaboración con la europea, pues empezara con ese conocer qué es los combustibles sostenibles de aviación, se le perdiera un poco el miedo. Y bueno, yo creo que podemos estar orgullosos, ¿no?, de la situación en la que estamos ahora. Pues fijaros que
No es que hayamos conseguido nosotros que Repsol produzca tanto por nosotros solos, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestro granito de arena, por supuesto, hemos puesto y bueno, estamos ya en ese escenario de mandato europeo que seguro que Curro nos contará un poquito más. Nada, pues nosotros eso, desde Senasa es tratar de acompañar siempre a nuestra labor principal es acompañar a los que son administrados y a la administración un poco en el proceso de implementación de la normativa, sobre todo. Gracias, Inma. En ese topicazo del reto de la sostenibilidad para el sector del transporte aéreo, sabemos que se trata de un reto enorme, pero imaginaos si ese reto no lo circunscribimos al transporte aéreo, sino que hablamos del sector de la energía. Ahí sí que realmente, Francisco, tenéis un trabajo todavía mayor y que, por lo tanto, te ruego el esfuerzo de síntesis mayor para que lo puedas introducir en esa primera ronda. Bueno, lo primero de todo, Manuel, dar las gracias a la Semana por invitarnos a estar aquí. Para mí es un verdadero honor, un verdadero privilegio compartir panel tanto con Rosa como con Inma, dos auténticas referencias nacionales e internacionales en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la sostenibilidad aérea. Bien, pues lo primero de todo, haciendo esa foto grande, ¿no?, que me pides y de manera muy breve, déjame contarte y déjame decir al público que está aquí hoy que Repsol fue la primera compañía de nuestras características, antiguamente Oil and Gas, ya nos llamamos Oil and Gas, ahora ya somos una compañía multienergética, que manifestamos públicamente nuestro compromiso de ser emisiones netas cero allá en el año 2050. Esto lo hicimos en el año 2019 y, como digo, fuimos la primera compañía de nuestras características que lo hizo, ¿no? Esto para todos los que trabajamos en Repsol, y hay algún compañero por aquí, ¿no?, pues es un gran orgullo, ¿no?, pero también significa una gran responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo se traduce este compromiso en verdades, en realidades, ¿no?, 5 años después, ¿no? Pues como lo hacen todas las empresas, en inversiones, ¿no? Y eso es lo que ha hecho nuestra compañía. Poco a poco está transformando nuestros tradicionales complejos industriales, adaptados, como no puede ser de otra manera, para el tratamiento de los combustibles fósiles y del crudo de petróleo, en otro tipo de complejo que sean capaces de tratar fundamentalmente residuos de diferente índole, ¿no? Si aterrizamos la cuestión en el ámbito de la aviación, por ser muy breve, pues informarles y contarles que hace apenas unos meses, en el mes de abril, se inauguró la mayor planta del sur de Europa de combustible renovable, íntegramente renovable, es decir, con el 100% la fuente renovable, concretamente aceite de cocina usado, y que bueno, pues, va a ser capaz de producir para los diferentes sectores, para las diferentes movilidades, más de 250.000 toneladas de SAF, ¿no? Para que se haga un orden de magnitud y no perdernos demasiado, la producción a nivel mundial de SAF en el año 2022 representa más o menos la misma capacidad que tiene esta planta. De manera que estamos perfectamente preparados, y luego supongo que entraremos un poquito más en detalle, para abordar ese reto de que la industria aérea en el año 2050, al menos en el marco europeo, pueda ser net zero emisiones. Y precisamente quien tiene más dificultades para afrontar esas nuevas tecnologías es el sector de las aerolíneas. En la mesa anterior hablábamos de que es menos difícil para según qué sectores, como los aeropuertos, conseguirse net cero, pero es mucho más difícil para las aerolíneas. Rosa, ¿cómo afrontáis desde Europa ese reto de descarbonización, desde Air Europa? Antes de nada, muchísimas gracias por invitar a Air Europa a este evento tan importante. Tenemos 3 líneas de trabajo en Air Europa para afrontar la descarbonización. La primera es la parte tecnológica, que allí bueno, pues entra lo que es la construcción de los nuevos aviones. Ya el año pasado ya conseguimos toda nuestra flota de larga distancia. Todos ya son aviones de última generación que tienen un consumo y por lo tanto unas emisiones de un 20% menos en todo nuestro largo recorrido, el 787, el Dreamliner,
y llevamos, bueno, con la intención de cambiar la flota de media y larga distancia, media y corta distancia, con los 737 MAX, que ya se saben los problemas que ha tenido, y esperamos, bueno, pues que el año que viene ya empecemos con todo el cambio de esta flota a pues ir sustituyendo todos los aviones. De esta manera también ya conseguiremos esa parte de reducción. La otra parte es la parte operacional. Bueno, pues aquí, por ejemplo, está en juego, estamos cambiando todos los procedimientos, tanto, por ejemplo, de descenso y ascenso continuo, que esto también es un descenso muy grande en el consumo de combustible y, por lo tanto, de las emisiones. Lo que pasa es que necesitamos la ayuda también de ATC, no podemos hacerlo nosotros solos. Pensad que estamos cambiando lo que es subir como si fueran escalones, en el que tienes que bueno, pues mantenerte, frenas, subes, vuelves a frenar. Todo esto son, al final, aumentos de consumo. Si conseguimos hacerlo como si fuera un tobogán, tanto la subida como la bajada, es un descenso muy grande. Hemos iniciado también este año con unos procedimientos a la hora de, una vez que hemos aterrizado, ir al parking con un solo motor. Que esto puede parecer que, bueno, pues no es tanto, pero sí, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en Madrid, por ejemplo, estamos en la terminal 1 y 2 y 3, que está mucho más lejos de la pista de aterrizaje. También se está trabajando en el procedimiento para la inversa para hacer la salida con un solo motor hasta el punto de despegue, pero eso está llevando un poquito más de trabajo porque necesita unos aspectos de seguridad que tienen que estar cubiertos. ¿Qué más hacemos? Pues utilizamos la inteligencia artificial para hacer las cargas óptimas de catering. En nuestros vuelos, en la parte de business, obviamente se da contamos los pasajeros y se hace una previsión de los pasajeros que van a ir, pero en la parte de economy, bueno, pues se da la oportunidad a los pasajeros que compren lo que quieran. Entonces, ahí sí que se utiliza la inteligencia artificial para hacer las cargas más óptimas para cada tipo de vuelo. Según los hábitos de cada tipo de destino. De esta manera, pues, evitamos también que se produzcan residuos y de estar llevando de un lado para otro pues, material que al final no se va a utilizar. Bueno, al final se hacen la última, digamos, el último camino, pues a través del SAF, que sin duda alguna va a contribuir, pues como has comentado, cuando se hace el análisis de vida del combustible es donde se ve la reducción, porque precisamente se utilizan los residuos, que no deja de ser también un problema en Europa y que allí pues, es muy importante hacer, por ejemplo, nosotros en los aviones, nosotros hacemos la segregación a bordo desde el 2008. Es importante hacerla no solamente en las oficinas, en casa, sino también en los aviones, para precisamente ese residuo que pueda volver a tener otra vida y si es en forma de combustible, pues mucho mejor, desde luego. Gracias, Rosa. Como ven, la actividad de cada uno de esos sectores que tenemos en la mesa es complementaria. Eso me lleva a pediros que después de esta primera ronda podáis complementar el discurso de cada uno de vosotros y podáis interrumpir, aportar y dinamizar la mesa y evitarme mi trabajo. Hemos hecho referencia al principio del carácter global de la industria de la aviación. Y eso nos obliga a que los esfuerzos sean también globales y esos esfuerzos se coordinan en ámbitos internacionales. Apuntaba en la presentación de Inma que ella es representante de España como experta en diversos de esos grupos internacionales y nos puede contar el papel que juegan esos organismos de cara al net zero al que queremos llegar. Sí, muchas gracias, Manel. Y me voy a tomar la licencia que me has dado de intervenir en lo anterior, porque haciendo referencia a lo que decía Rosa de todas las cuestiones operacionales, un poco el papel importante que hay de la formación ahí, porque yo recuerdo haber dado, bueno, nosotros formamos a los controladores aéreos en Senasa y yo les he dado clases sobre el descenso continuo, sistemas de taxi, y es verdad que es importante que las iniciativas que estén tomando las empresas privadas y las tecnologías que haya disponibles pues vayan acompañadas no solo de la normativa, y que ahí también estamos, sino también de esa formación que quería hacer un poco la mención, porque yo creo que era importante. Respecto al papel del ámbito internacional, cuando estamos sobre todo hablando de cuestiones como es el cambio climático, que es un problema global,
creo que siempre es importante en aviación, ¿no? Aviación es un sector muy globalizado. Entonces, las decisiones globales siempre son más positivas para todos que las decisiones unilaterales a cierto nivel. Pero en particular, en el caso de la descarbonización, más, ¿no? Porque al final no sirve de nada que unos reduzcamos mucho si otros compensan lo que reducimos por un lado o por otro. Entonces, sí que desde SENASA y también desde el Gobierno español se está poniendo mucho esfuerzo en estos grupos de trabajo. Yo quiero romper un poco una lanza también a favor de ellos. El grupo de la Organización de Aviación Civil Internacional agrupa los países de Naciones Unidas, son nada más y nada menos que 193. Si ustedes hacen una idea de cuánto supone, lo difícil que es poner 27 países, ¿no?, en la Unión Europea de acuerdo, pues 193 con toda la variedad que hay a nivel, ¿no?, global. Y se ha conseguido llegar al acuerdo de un sistema, de un esquema de compensación de reducción de emisiones, de una meta global net cero en 2050, de conseguir una reducción de emisiones asociada a los nuevos combustibles y energías del 5% en 2030, que puede parecer poco, pero es muy significativa. Yo creo que Curro puede confirmar que al final supone partir de cero, ¿no?, una aceleración muy rápida en poco tiempo. Y una cosa que también es importante cuando hablamos sobre qué materias primas utilizamos, residuos y demás, que es tener unos criterios comunes, tener todo un sistema de criterios de sostenibilidad, de sistemas de verificación de la sostenibilidad, que son aplicables en todo el globo para todos los viajes internacionales, ¿no? Entonces, ahí trabajamos muy codo con otros países para poder conseguir que este esfuerzo pues, sea común, que nadie se quede atrás y que sea lo más rápido y efectivo posible, ¿no? Porque yo aprovecho y me meto otra... Estábamos hablando un poquito antes de empezar este panel de los huracanes, ¿no? Y cómo vemos que cada vez se acercan más, ¿no? Entonces, yo creo que no es importante tener conciencia de que tenemos que alcanzar ese net cero 2050, sino que además cuanto más rápido lo hagamos, mejor, ¿no? Porque ya empezamos a ver un poco los problemas, cómo se nos acercan demasiado. Yo, Manuel, con tu permiso, Sí, y por favor. complementando un aspecto que me consta que Inmaculada lo tiene en vena, ¿no?, y acerca de la globalidad de nuestros sectores, es el tema de la seguridad, ¿no? Y yo creo que todos los que trabajamos en este sector, si hay una prioridad que tenemos por encima de cualquier otra cosa, es la seguridad, ¿no? Y bueno, en esa globalidad intentar estandarizar para que todo lo que hagas en el Prat o lo que hagas en Miami, que estuve hace 2 días, o en Estambul, recién aterrizado que estoy, pues eso es un reto, pero que yo personalmente, Inmaculada y Rosa, que lleváis más tiempo en el sector, he percibido con gran satisfacción de lo sencillo dentro de la complejidad, ¿no?, de poner de acuerdo, como decía antes Emma, a 193 países, que está resultando, ¿no? Hay un trabajo, porque hay que hacer un trabajo, estamos introduciendo elementos nuevos, pero a la par todos esos elementos nuevos tienen que estar considerados a nivel global, ¿no?, a nivel mundial, para que no haya ningún tipo de impacto, incidencia que pueda comprometer nuestra principal prioridad, que, insisto, es la seguridad, ¿no? Déjame bajar de los 193 a los 27 países, que son los que estaremos afectados por ese Refuel EU Aviation, el nuevo reglamento de la Unión Europea que se desprende del Pacto Verde. Desde tu visión como productor, Sí. ¿En España estamos preparados para afrontar las obligaciones de ese nuevo reglamento de la Unión? Pues mira, la semana pasada estuve en una sesión que organizó el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y el decano, en cuanto a afrontar ese reto, nos hizo el paralelismo, ¿no?, la metáfora de subir el Everest, ¿no? Y en esa subida al Everest, a día de hoy estamos en el campamento base, entra en vigor el 1 de enero del 2025 con diferentes sujetos obligados a cumplir. Yo en ese terreno, como es el terreno que realmente es el core de INMA, voy a dejar que se explaye en tema de regulación, pero desde el punto de vista mandatorio para el productor, debo decir que estando en ese campamento base, pues contamos con los mejores alpinistas, contamos con el mejor material,
contamos con el mejor tiempo para empezar el ascenso y demás, ¿no? Al menos mi percepción en España, ¿no? Esa planta a la que me he referido antes pues va a posibilitar, ¿no?, de que ese inicial 2% que estamos hablando, ese 2% que a mí como productor de combustibles para aviación me obligan a que en determinados aeropuertos de AENA, que están sujetos, que también hará posteriormente referencia Irma, pues suministre esas cantidades, ¿no? Hay un elemento diferencial en España y también quiero poner en valor, ¿no?, y es que tenemos un sistema de distribución de combustible en España muy cómodo, ¿no? Esta red que compartimos los principales productores de combustible, que están razonablemente, más que razonablemente bien conectados a los principales aeropuertos de España, facilita mucho la implementación de esta Refuel Aviation, a diferencia, por ejemplo, del centro de Europa, ¿no?, donde va a ser algo más complejo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Al compartir la misma red de distribución, al estar conectados los principales aeropuertos con los principales centros de producción, digamos que la logística y la distribución del combustible no tienes que incurrir en unos costes medioambientales de emisiones adicionales, ¿no? Así que, como suelo decir cuando publico algo en redes, SAF is here, is act now, ¿no? Es el momento de empezar. Creo que todos estamos muy ilusionados. Como estamos en esos momentos previos a participar en televisión o en una obra de teatro, ¿no?, donde hay aquí un bulli todavía, pero sinceramente creo que España está más que preparado para abordar ese reto. Déjame que introduzca un elemento nada más tecnológico adicional, y es donde vamos a ver si realmente Europa está preparado para ello, ¿no? Y es la introducción en el año 2030 de los combustibles sintéticos. Una pequeña parte todavía será mandatorio que los productores de combustible lo hagamos con combustibles sintéticos. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, refiriéndonos al SAF, pues estamos hablando de biocombustibles avanzados, que se llama, ¿no?, con ese origen biológico de los residuos. Pero en ese 2030 los productores, una pequeña parte, tiene que ser combustibles sintéticos que se fabrican básicamente con dos componentes bastante complejos de obtener, ¿no?, como es el hidrógeno verde, como saben todos ustedes, procedente, en la mayoría de los casos, de la electrólisis del agua con energía renovable, y la captura del CO2, ¿no? Con ese hidrógeno y ese CO2 los combinamos, magia, y sale un combustible, ¿no? Ese salto tecnológico es especialmente relevante, y ya no solamente hablamos de una tecnología que no está tan madura como el de los biocombustibles avanzados, sino que los niveles de inversión de los cuales estamos hablando es añadirle un cerito más. Para que se hagan una idea de niveles de inversión, esta planta de Cartagena, de las que estoy hablando desde que hemos empezado, que hemos puesto en marcha, pues nos ha costado 200 millones de euros. El mismo coste que va a tener una demo plant que nos va a servir para aprender esta nueva tecnología que vamos a inaugurar en Bilbao, pues en el plazo de año y medio, para 7.000 metros cúbicos. 200.000 metros cúbicos frente a 7.000. Estamos hablando y el coste es exactamente el mismo. Estamos hablando de otra dimensión de inversión, de otra dimensión tecnológica, y ahí realmente es donde vamos a ver si Europa está preparada. Vamos a otra dimensión nueva, porque hablábamos de ese escenario de exigencia normativa, de exigencia social, porque también es la ciudadanía la que cada día nos exige a todo el sector ser más sostenible. Tenemos que ser capaces de compaginarlo con un incremento de la demanda, porque esos agoreros que decían que tras la casi olvidada pandemia la gente iba a dejar de volar, pues resulta que no. La gente sigue volando más que nunca, más que antes de la pandemia, y hemos recuperado la demanda de manera notable. ¿Cómo lo vais a hacer las aerolíneas para conseguir que esa exigencia ambiental sea compatible con la exigencia social de volar más? Pues no tenemos otra que cumplir la normativa. O sea, eso lo tenemos clarísimo.
De hecho, empieza ya el 1 de enero y llevamos preparándonos pues, desde, bueno, realmente desde este verano, porque ha sido cuando ha empezado a salir ya la aprobación de toda la normativa. Cumpliremos y lo que está claro es que los pasajeros están allí y siguen queriendo volar y siguen queriendo, desde que en los 90 ya de alguna manera se democratizó toda la aviación, esto no ha parado salvo en los 2 años del COVID. El resto ha sido siempre en ascenso y estoy segura que va a continuar en ascenso. Es cierto que va a haber cambios en la aviación en los próximos 20-25 años, pero hay que estar y tenemos que saber adaptarnos y ser resilientes, adaptarnos a toda la normativa. Yo no sé si nos queda una última ronda para rematar el SAF. Si os apetece aportar algo más sobre combustibles, yo creo que hemos explicado mucho. Bueno, yo si me permitís, un poco también poniendo en contexto lo que estaba explicando Curro, lo que también decía Rosa, un poco de seguirse adaptando. Son un poco esos combustibles sintéticos que a día de hoy son proyectos experimentales que producen litros, ¿no? Y vemos la imagen del tubito, ¿no? Y eso hay que escalarlo hasta no solo la demanda de aviación que tenemos hoy, sino la que está previsto que tengamos en 2050, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas cantidades que a lo mejor hoy son pequeñas, ese 1%, ¿no? Que hablamos en 2030 más o menos, a ese 35 que vamos a necesitar en 2050, estamos hablando de muchos millones de toneladas. Y 2050 como que nos parece muy lejos, ¿no? Pero si os dais cuenta, yo creo que es bueno ir un poquito pasito para atrás y de dónde viene esta regulación. Yo un poco que lo he vivido, si me extiendo demasiado, córtame, Manel. Por favor. Porque es verdad que hubo un intento, ¿no? En que todo el uso, ¿no? Ese reemplazo del uso de combustibles sostenibles de aviación fuera voluntario y fuera todo en base pues, a que el pasajero quiere pagar más por esto. ¿Y qué pasó? Pues que pasaron 10 años y allí no se movió nada, ¿no? Un poco, pues de ahí, ¿no? Viene esa necesidad de fijar la regulación para que haya un sistema igual para todos, sobre el que luego, por supuesto, voluntariamente se puede ir a mayores, ¿no? Y yo creo que me daba un poco capote Curro para explicar un poquito más todo este contexto. Yo creo que es bueno hablar que tenemos 2 paquetes regulatorios importantes. Uno es este mandato, esta obligación de suministro de combustibles de aviación, que a las aerolíneas les impone también algunas obligaciones de repostaje, ¿no? Un poco por unificar el mercado europeo. Y el otro, que es muy importante, pero también lleva mucho más tiempo, es el comercio de derechos de emisión, que está muy vinculado porque, aparte de tener un incentivo a este uso de combustibles alternativos en general, con un factor de emisión cero, hasta 2030 va a tener también un paquete de ayudas, ¿no? Porque yo creo que el elefante en la habitación, que siempre hablamos, es el precio, ¿no? El sobreprecio de este combustible sostenible de aviación. Yo creo que muchos años he hablado con muchas aerolíneas y decir, claro, si fuera el mismo precio yo voy ya de cabeza, ¿no? Porque claro, ¿quién no quiere usar algo que es mejor? Pero es verdad que hay una barrera. Entonces, lo que esperamos también desde el punto de vista de la Administración es que esta regulación pues, ayude a productores a poder hacer las inversiones y a las aerolíneas en situación de igualdad, competencia con otras aerolíneas, pues poder ir poquito a poco introduciendo también ese combustible. Aprovecho la introducción de Inma. Curro, vamos a ver el SAF a un precio, porque a veces pensar que es más caro algo que hacéis en esa planta de Cartagena con subproductos de otros usos que perforar miles de metros de profundidad en el Mar del Norte y transportar hasta aquí un combustible y refinarlo, para los que no conocemos el sector energético se nos hace difícil de entender. ¿Tú crees que va a llegar el SAF a un precio realmente competitivo? Bueno, siento, como suelo decir cuando intervengo públicamente y sale este tema de los costes y de precio, de que nos voy a dejar un buen titular, ¿vale? Para que luego salga en los medios, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un poquito de pedagogía, lo voy a intentar hacer muy brevemente, ¿vale? En cuanto hablamos eso de que cuántas veces más caro es el SAF respecto al Jet A1, ¿no? Que es el queroseno de origen fósil, ¿no? Para empezar, como bien has dicho, llevamos más de 60-70 años produciendo y comercializando a nivel mundial el Jet A1, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un mercado que es súper líquido,
con un conocimiento global absolutamente brutal, con no sé cuántos índices a nivel mundial que de alguna manera son los que marcan esa referencia del precio del combustible fósil, ¿no? No solamente en el ámbito de la aviación, sino en el ámbito de cualquier movilidad, ¿no? Tanto la terrestre como la marítima, ¿no? Cuando les he hecho una referencia de que esta planta de Cartagena va a producir la misma cantidad de la producción a nivel global que hubo en el año 2022, pues en todas nuestras cabezas entra que el número de operaciones, la materia prima considerada y la oferta que a día de hoy hay de SAF hacen que, bueno, pues los mercados no sean tan líquidos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de comparar una cosa con la otra, probablemente estaremos comparando peras con manzanas. Las dos son frutas, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Hasta tal punto, ¿no? Y creo que todos ustedes son perfectamente conscientes que independientemente de la liquidez del mercado de los combustibles fósiles, es un mercado volátil, ¿no? Desde el punto de vista, se ve afectado por aspectos geopolíticos, que no hace falta para no ponernos tristes, lo que está pasando en Europa muy cerca de aquí, ¿no? Por lo tanto, si yo les digo hoy que una cosa cuesta X veces que la otra o que en el futuro va a costar más o menos, probablemente no esté diciendo la verdad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo siempre que sale esta cuestión digo siempre lo mismo, ¿no? Parece un block and bridge, ¿no? De cara a la prensa, pero es real, ¿no? Yo creo que en la medida que la oferta se vaya acomodando a la demanda, y Europa creo que ha hecho un esfuerzo relevante desde el punto de vista de poner encima de la mesa la demanda en un roadmap, a mi entender, bastante razonable, acompañando a la inversión, pues iremos viendo cómo esos mercados van siendo más líquidos y, por lo tanto, podremos tener una referencia más clara, ¿no? Me voy a sacar este teléfono. Este teléfono hace 10 años costaba lo que costaba, ¿vale? Ahora es prácticamente un facility, ¿no? Es prácticamente un genérico, un commodity que se puede encontrar pues menos de 100 euros, ¿no? Pues es un paralelismo que quizá nos ayude a entender lo que queremos decir. Insisto, lo más importante a día de hoy es que España, estamos en el ámbito de España, va a poder cumplir ese reto en estos primeros años. Lo que va a pasar en el futuro, pues a lo mejor no estábamos ninguno aquí si sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Yo creo que ha puesto también un punto sobre la mesa que no habíamos tocado y que creo que es importante, que es el de la geoestrategia. Un poco, siempre hablamos de los combustibles sostenibles de aviación porque reducen emisiones, estamos en un foro de sostenibilidad, pero la sostenibilidad es más amplia, no solo una cuestión ambiental, ¿no? Es también económica y social, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo con esa dependencia de los combustibles fósiles, pues lo que es, por ejemplo, España, es totalmente dependiente, no tiene opciones de autoproducción. Y sin embargo, pues con los combustibles sostenibles de aviación y particularmente con los combustibles sintéticos, pues vamos a tener una oportunidad grande de tener, pues de poder llegar incluso a ser autosuficientes, ¿no? Que no creo que sea algo que muchos países puedan decir a día de hoy. En ese sentido, lo que nosotros aspiramos como compañía, ¿no? En ese trilema que acaba de plantear Araima, que muchas veces, pues de manera más o menos intencionada, se obvian alguna de esas tres patas, ¿no? Es que haya un principio de neutralidad tecnológica y que las reglas del juego no cambien a mitad de partido, ¿vale? Y no me estoy refiriendo específicamente a la parte de la aviación, pero, como bien sabe Inma, y lo ha dejado entrever también, hay muchas normativas relativas a la sostenibilidad en la movilidad o no movilidad que están interactuando entre ellas. Consensuarlo todo desde un punto de vista jurídico, bueno, para mí es ciencia ficción, ¿no? Obviamente no es mi expertise y demás, ¿no? Pero yo creo que ese reto está encima de la mesa, ¿no? Que todas las regulaciones que pueden tener un determinado impacto en la aviación, pues sean coherentes y haya una cierta armonía para que, bueno, pues
la parte privada pues, sepa realmente cuáles son las reglas de juego, no solamente a día de hoy, año 2025, sino a ser posible 2030, incluso 2035. Yo creo que más allá del 2035 probablemente veamos cambios en la normativa, ¿no? Pero si estamos con la Refuel Aviation matizada durante los 10 próximos años, creo que vamos bien. Apuntaba al principio de esta mesa que el BNIU se ha convertido en muy poco tiempo, en un tiempo récord, un referente en el ámbito internacional en innovación. Escuchándoos, entendemos el porqué. Los panelistas, la calidad de los contenidos lo justifican plenamente. Elisabet nos va a resumir ahora lo dicho, porque hemos llegado ya al final, pero yo creo que lo más relevante es que hemos tenido ocasión de... Rosa, ¿te has quedado con ganas de...? Me he quedado con ganas, sí. Yo creo que un minuto lo podemos... Bueno, solamente el hecho de que las compañías aéreas, efectivamente, vamos a empezar a repostar también SAF. El precio sabemos que es más caro, pero, como comentaba ella antes, nosotros estamos metidos en el esquema de las ETS, que es el esquema de las emisiones a nivel europeo, donde allí el precio también es muy volátil. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema informático en el cual se meten todos los parámetros, no solamente para optimizar el vuelo, hacerlo más sostenible en todos los aspectos. No olvidemos que una de las patas de la sostenibilidad es la parte económica, que tenemos que sobrevivir y tenemos que estar allí. Entonces, en este programa no solamente se están poniendo, por ejemplo, los vientos para optimizar la ruta, también ponemos las tasas de sobrevuelo. Bueno, pues allá se están metiendo el coste de las ETS, que ya va a ser para el año que viene, vamos a tener que pagar por todas las emisiones. Claro, si estamos hablando del SAF, el SAF no nos va a costar, en cuanto nos va a costar dinero a la hora de comprarlo, pero no en la emisión. Con lo cual, ahí es un equilibrio que hay que ver el mercado, porque claro, tampoco se sabe muy bien el precio, se sabe el precio de hoy, pero no se va a saber el precio de mañana ni de... Entonces, ahí es un juego, bueno, muy interesante, que yo creo que hay que tener en cuenta las compañías aéreas a la hora de optimizar esos vuelos y de ser sostenibles, cómo podemos llegar y introducirlo todo en los sistemas informáticos para optimizarlo todo la mayor medida posible. Yo creo que ha quedado curro. Yo 10 segundos, Nos vamos ahí. 10 segundos empatizando, ¿no?, con nuestro cliente, no solamente en Europa, sino con todas las aerolíneas. Hay que ver de dónde viene este sector, ¿no? Este sector sufrió enormemente la pandemia. Mis felicitaciones por cómo año a año, con mucho trabajo, se han ido recuperando. Hay que decir, no hace falta decir, quiero decir que el turismo representa una parte importantísima de nuestro país en el Producto Interior Bruto, que desde AENA habéis anunciado que este año un crecimiento en los aeropuertos españoles de pasajeros un 8 o un 9%, y que de alguna manera bueno, pues tenemos que ser sensibles, ¿no?, a cualquier aumento de precio en la línea que sea y ayudar, y siempre vamos a estar al lado de las aerolíneas desde el punto de vista de solicitar incentivos, subvenciones para minimizar esos sobrecostes que van a tener y que aborden este escenario con unas garantías económicas de supervivencia y rentabilidad, pues como cualquier otra empresa, ¿no? Pues me queda el tiempo justo para darle paso a Elisabet y agradeceros que hayáis aprovechado para mostrar el compromiso del sector del transporte aéreo con la sostenibilidad, porque está claro, por si no lo saben, que no somos ni mucho menos el que más emite. Probablemente del transporte es el sector que menos emisiones tiene, pero lo que es incuestionable es el compromiso tanto en inversiones, en desarrollos tecnológicos, con esa sostenibilidad y con reducir las emisiones y llegar a ese net cero. ¿Tu turno?
Sí, ya estoy aquí. Bueno, me llamaba la atención que habéis puesto el foco en cómo es de importante la tecnología para seguir avanzando en pues, la reducción de la huella de carbono. Hablabais desde Repsol de esos combustibles sintéticos y hacías ese anuncio de la planta de Cartagena, una inversión de 200 millones de euros que estáis haciendo para precisamente invertir en estos combustibles y que se pueda reducir así también la contaminación. ¿Cómo es de importante ese salto tecnológico para que todo ello pueda seguir confluyendo? Ahora bien, también Manel os planteaba, me ha parecido también muy buena esta pregunta, ¿cómo es compatible el aumento de la demanda, el aumento de pasajeros en cuanto a las previsiones que tiene AENA de cara al año que viene? Estamos en un 8,3% más, estamos hablando de 306 millones de pasajeros la previsión este 2024. ¿Cómo es eso compatible con las exigencias que hay a nivel del Pacto Verde también, ¿no? En las aerolíneas? Decíais, cumpliremos desde Europa, cumpliremos la regulación, pero también entiendo la complejidad, ¿no? que tiene todo eso. El precio, también habéis puesto mucho énfasis en el precio del SAF y cómo intentar reducir el coste, intentando también ser medioambientalmente de la forma más sostenible posible, ¿no? Pero me quiero quedar con una frase. España va a conseguir cumplir el reto, eso es uno de los titulares que habéis destacado aquí, me gustaría también destacar, para conseguir reducir ese impacto medioambiental. Quiero quedarme con eso, los retos son muchos, también sabemos que las dificultades las habéis planteado aquí, son unas cuantas, pero las inversiones ya se están haciendo, las empresas intentáis cumplir con ello, intentar llegar al mejor puerto y bueno, pues solo me queda daros las gracias, Manel, también gracias por conducir esta sesión y nosotros vamos a seguir adelante, que tenemos por delante pues, una jornada muy intensa en este nuevo plato de Aviation que estrena en esta 5ª edición el Barcelona New Economy Week. Así que no se vayan, que seguimos hablando del sector. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos.
Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.